1 Samuel capítulo 13, verso 19 al 22. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Imagínese por un momento este escenario. Israel está peleando con uno de sus grandes enemigos, los filisteos. Sabemos que constantemente y aún actualmente el pueblo de Israel vivía o vive en constantes guerras. Una de las razones por la que ellos tienen tantos enemigos, ellos son el pueblo escogido de Dios, y a pesar de que Dios les ha bendecido y pelea por ellos, cada vez que ellos desobedecen, entonces esos enemigos se levantan para pelear contra ellos. En el contexto de este pasaje, 1 Samuel capítulo 13, dice que Saúl, quien fue el primer rey de Israel, que era un rey carnal, un hombre que no dependía completamente de Dios y que se apoyaba más en sus armas carnales y en el ejército que él podía tener. Dice que después que ha reinado un año Saúl y después que hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió 3,000 hombres y fue a la guerra contra los filisteos. En ningún momento dice que Saúl consultó a Dios o que Saúl obedeció a Dios. No, al contrario de David, que era un hombre que, como dice la palabra, peleaba las batallas de Jehová, y cada vez que iba a ir a la guerra consultaba a Dios, y no solo lo consultaba, sino que hacía lo que Dios le decía, seguía las directrices del Señor. Contrario a David, Saúl hacía las cosas como a él le parecían. Y vemos la historia de la vida de este hombre, cómo termina por causa de su desobediencia, obstinación y rebeldía. Y en este momento de la historia, él se enfrenta a los filisteos y ellos son derrotados y el ejército de Saúl es reducido. Pero lo que nos llama aquí la atención es la estrategia que usaron los enemigos de Israel para vencerlos. ¿Por qué? Porque esas mismas estrategias las está usando el enemigo de nuestras almas en la actualidad. Y Dios nos está hablando a través de este pasaje. Dice el verso 19 que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Qué fue lo que estas personas hicieron? Desarmaron al pueblo de Israel, porque ellos sabían que si ellos le quitaban las armas a Israel, los podían derrotar fácilmente. Y de la misma manera hoy, el maligno ha ya desarmado y procura desarmar a los siervos y siervas de Dios. Debo recordarte que estamos en guerra espiritual
y que conforme se acerca el día en que el Señor venga a levantar su iglesia, esa guerra es más fuerte, es una guerra más violenta, pero no estamos solos. Cuando usted viene a Cristo, el Señor le entrega esas armas espirituales de las cuales habla 2 Corintios capítulo 10 en sus versos 4 al 6. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, preso todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos, míralo ahí, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuáles son esas armas que no son carnales, que Dios nos ha entregado a nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, el congregarnos. Todas esas armas poderosas, afiladas, Dios nos las ha entregado. Pero en la medida que nosotros nos descuidamos y dejamos de usar cada una de estas armas, ellas van embotándose, perdiendo su filo. Y el único que puede volver a afilarlas es Dios. Pero en esta ocasión hubo otra cosa que hicieron los filisteos y fue que le quitaron los herreros. ¿Quiénes son los herreros y quiénes eran ellos en aquella época? Eran los encargados de producir las herramientas de combate más efectivas, escuche esto, para alcanzar la victoria en el campo de batalla. Y ellos creaban las armas, los herreros, pero también eran los que las afilaban. Hoy en día también el enemigo procura destruir a los herreros espirituales, aquellos que se mantienen en la palabra, predicando la verdad de Dios, aunque no nos guste, aunque nos duela y aunque nos haga apartarnos de lo terrenal. Los herreros espirituales están ahí llamados, puestos por Dios, pero el maligno trata de alejarnos de esas personas escogidas por Dios, que son las que nos ayudan a empuñar las almas, son las que nos enseñan y nos dan las estrategias por la palabra, cómo pelear la buena batalla de la fe. El enemigo intenta separarte, alejarte de aquellos herreros espirituales. El enemigo está desarmando al pueblo de Dios de una manera tan tremenda y tan astuta como es Él, haciendo que las personas aparten el oído de la verdad y se vuelvan a las fábulas. La gente hoy en día solamente quiere oír cosas halagüeñas, cosas fáciles de digerir. No quieren oír la verdad de la palabra de Dios. Y cuando tu oído es apartado de la verdad de la palabra, el enemigo ha logrado desarmarte espiritualmente. Y eso te puede llevar a la derrota eterna. También el enemigo desarma al pueblo de Dios a través de las cosas terrenales. Él es el príncipe de este mundo, así lo llama la palabra. Y también dice la palabra que todo el mundo está, o sea, el mundo terrenal, la tierra, lo pasajero está bajo el maligno. Entonces nosotros andamos caminando en una tierra que está llena de minas peligrosas. Nosotros tenemos que saber cómo conducirnos. Nosotros tenemos que ponernos la armadura que Dios nos dio, Efesios capítulo 6, y no quitárnosla ni un instante. Nosotros no nos podemos distraer. Nosotros no podemos permitir que nuestras armas se pierdan o pierdan el filo, porque la guerra cada vez es más violenta.
Y quizás usted no está tan empeñado como está el maligno por quitarle la vida eterna. A través de las cosas pasajeras, terrenales, el maligno ya ha desarmado a muchos e intenta desarmarte a ti, pero tú no lo puedes permitir. A través del dinero, el afán por las cosas materiales, te desarma el enemigo. A través de la fama, la vanagloria, el querer obtener reconocimiento, te desarma el enemigo porque la gloria es de Dios y Él no la comparte con nadie. Y a través de la tecnología, ya millones de personas han sido desarmados. Y cuando somos desarmados, logra el enemigo la próxima estrategia: llevarte y mantenerte en su terreno, un terreno de perdición, de oscuridad, un terreno de maldad y de muerte eterna. Ya muchos, tristemente, están en ese terreno y algunos ni cuenta se dan de eso, porque el enemigo ha logrado quitarle todo. Ha logrado quitarle la palabra de la mente, quitarle el deleite por la presencia de Dios, por la comunión con Dios. Y por eso, tristemente, muchos van camino al infierno. Y déjame decirte algo: el enemigo es el príncipe de este mundo. Y como nunca antes en la historia de la humanidad, él, a través de la tecnología, está haciendo ver sus armas y su terreno como lo más placentero, lo más bonito, lo más delicioso. Ojo con esto. Cuando tú entiendes que las armas que Dios te ha entregado y que tú eres un guerrero de Dios y que tú no estás en descanso sino en la batalla, cuando tú entiendes que esas armas son poderosas para vencerlo a Él, tú no las sueltas. Cuando tú entiendes que lo que Él te ofrece es pasajero, temporal, terrenal, tú empuñas el arma de tu posesión espiritual, que es Cristo. Porque nada se puede comparar con tener a Cristo en el corazón, porque Cristo lo es todo. Así que el enemigo quiere quitarnos las armas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a su terreno y ahí seamos vencidos. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos libre. Que se cumpla lo que dice el verso 22. Que aconteció que en el día de la batalla, estamos en guerra, no se halló espada ni lanza en mano en ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Recuerde que Jesús vino a esta tierra y una de las cosas por las cuales el Maestro vino fue a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y que Él no venció al enemigo con armas terrenales, no, ni carnales. Él lo venció con el arma poderosa, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por eso hoy en día necesitamos discernir lo que estamos escuchando. Porque si tú escuchas una palabra errada, el enemigo comenzará a quitarte esa arma poderosa. Si tú comienzas a adecuar la palabra de Dios conforme a tu sentimiento, a lo que tú crees, o a crear del contexto de la palabra una excusa, un pretexto, el enemigo te va robado la espada que te ayudará a derrotarlo. Si el enemigo logra robarte tu tiempo de comunión con Dios y de ir a la iglesia a congregarte y a estudiar y a aprender la palabra de Dios, entonces Él habrá logrado desarmarte, llevándote a su terreno. Que Dios nos guarde y que Dios nos libre. En Primera de Juan, en su capítulo 5, la palabra de Dios dice en sus versos 19 y 20, sabemos que somos de Dios. ¿Sabes tú que eres de Dios? ¿Sabes tú que eres un hijo o una hija de Dios?
pero también sabemos, dice este verso, que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Otra de las armas poderosas que solamente podemos adquirir en Dios, buscándole, escudriñando su palabra, obedeciéndolo, es el entendimiento. Algo que esta generación ha perdido, como la generación de Noé, que dice la palabra que no entendieron cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Y esa arma, el entendimiento, es súper poderosa. Que nosotros podamos entender en qué momento de la historia estamos viviendo. Que nosotros podamos entender que estos son los últimos días. Esa es un arma poderosa contra el maligno, porque cuando usted entiende eso, usted sabe qué sucede, que usted se convierte en un herrero espiritual, que no solamente afila, sino que crea armas y le entrega esas armas a otros a través de la predicación de la palabra, a través de la instrucción del consejo divino, a través de la oración, a través de la intercesión. Usted se convierte en una persona que está armada, pero que está armando a otros para que no se pierdan eternamente. A lo único que nosotros tenemos que ir al terreno del enemigo es a despojarlo a él, a quitarle las armas a él. Pero si usted no es obediente, si usted no es humilde, si usted no está armado hasta los dientes con Dios, haciendo su voluntad y haciendo las cosas a la manera de Dios, entonces usted no puede entrar a ese terreno. Usted no puede, usted está debilitado, usted no tiene armas. Entonces es necesario que nosotros prestemos atención a esto. Y si el enemigo te ha desarmado ya, todavía tú tienes la oportunidad de volverte a Dios y convertirte en un guerrero y en un herrero espiritual. Recuerda que el poder es de Dios y que Dios a aquellos que toman la armadura y que empuñan las armas espirituales nos ha garantizado una victoria segura. Pero no te olvides que la estrategia del maligno hoy es desarmarte, quitarte la oración, quitarte la palabra, quitarte la alabanza de tus labios. Tú no puedes permitir eso, porque en el momento que tú le cedes terreno a la depresión y dejas de alabar a Dios y dejas de gozarte en Dios y dejas de creer en sus promesas, estás descendiendo al campo del enemigo. Y eso es muy peligroso. Así que afilemos, preparemos y empuñemos las armas que Dios nos ha dado. Esta guerra está a punto de concluir y la victoria es para todos aquellos que estamos armados con la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Adelante con fe, pelea la buena batalla, que hay una victoria que está ahí, prometida por Dios para cada uno de nosotros. Vamos nosotros a desarmar al maligno con la palabra de Dios. Que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos ayude a mantener nuestras armas aptas para ganar esta batalla. Adelante, que Dios, el vencedor, está con nosotros.